Tienes miedo. No lo dices en voz alta, pero está ahí, esperando en los bordes de cada noche tranquila. El miedo a desaparecer, a que todo esto no sirva para nada. Séneca lo sabía hace 2000 años y encontró una respuesta que lo cambió todo. Al final de este vídeo comprenderás exactamente cómo usó ese miedo para vivir de una forma que la mayoría nunca alcanzará. Lucio Aneo Séneca nació en Córdoba, en la Hispania romana, alrededor del año 4 antes de nuestra era. Fue llevado a Roma siendo niño, educado en retórica y filosofía, y se convirtió en uno de los pensadores más influyentes del imperio. Pero su vida no fue la de un sabio tranquilo en su biblioteca. Fue tumultuosa, contradictoria y al final absolutamente trágica. Séneca vivió bajo el poder de emperadores que podían decidir su destino con una palabra. Fue desterrado a Córcega durante 8 años por intrigas de palacio. Luego fue tutor y consejero de Nerón, uno de los gobernantes más temibles de Roma. Y finalmente, acusado de conspiración, recibió la orden de quitarse la vida. Escribió su filosofía desde esa presión constante, no desde la comodidad. Para Séneca, el miedo a morir era la raíz de casi todo el sufrimiento humano. No la enfermedad, no la pobreza, no el fracaso. El miedo a que el tiempo se acabe. Escribió que los hombres no temen la muerte en sí misma, sino la idea de ella. Y esa distinción, aparentemente pequeña, lo transforma todo. Porque lo que imaginamos suele ser infinitamente más cruel que lo que realmente ocurre. Séneca escribió en sus cartas a Lucilio una frase que debería estar grabada en piedra. Omnia aliena sunt, tempus tantum nostrum est. Todo lo ajeno, solo el tiempo nos pertenece. Pero añadió algo más oscuro y más honesto, que la mayoría desperdicia ese tiempo mirando hacia atrás con arrepentimiento o hacia adelante con ansiedad, sin habitar jamás el presente. El filósofo distinguía entre 2 tipos de personas: las que huyen del pensamiento de la muerte y las que lo enfrentan como ejercicio diario. Las primeras viven esclavas del miedo sin saberlo. Cada decisión que toman viene condicionada por ese terror silencioso. Se quedan en trabajos que les agotan, en relaciones que les disminuyen, en vidas a medias, solo para no confrontar lo inevitable. Las segundas personas, las que meditan sobre su propia finitud, descubren algo inesperado. No la desesperación, sino la libertad. Cuando sabes que el tiempo es limitado y lo sientes de verdad, las prioridades se reordenan solas. Lo que antes parecía urgente se revela trivial. Lo que antes parecías incapaz de abandonar, de repente lo sueltas sin esfuerzo. El miedo, confrontado, pierde su veneno. Séneca escribió algo perturbador sobre el tiempo que consideramos nuestro. La mayor parte de nuestra vida no la vivimos, la dejamos pasar. Dormimos una parte, otra la gastamos en obligaciones sin sentido, otra en preocupaciones que nunca se materializan. Cuando miras atrás, descubres que apenas habitaste los momentos que realmente importaban. Eso, decía, es la verdadera pérdida que deberíamos temer. Hay una práctica que Séneca recomendaba y que resulta incómoda, incluso hoy. Cada noche, antes de dormir, debías imaginarte que ese día era el último. No como un ejercicio morboso, sino como una forma de medir la calidad de lo vivido. ¿Tomaste decisiones propias?
¿Dijiste lo que pensabas? ¿Estuviste presente? Si la respuesta es no, el día siguiente era una segunda oportunidad que la mayoría no aprovecha. Para Séneca, vivir bien y morir bien eran exactamente lo mismo. No porque la muerte fuera gloriosa, sino porque la calidad de cómo afrontas el final revela la calidad de cómo has vivido. Una vida construida sobre la evasión del miedo produce un final lleno de pánico. Una vida construida sobre la aceptación lúcida produce algo diferente, una serenidad que desconcertaba incluso a sus enemigos. ¿Cómo se traduce esto a la vida actual? El primer paso es brutalmente simple. Escribe. Cada noche, 3 preguntas en un papel. ¿De qué tuve miedo hoy que no debía temer? ¿Qué evité por comodidad? ¿Qué haría diferente si supiera que este año es el último? No se trata de ansiedad, se trata de lucidez. El examen de conciencia estoico es la herramienta más potente de claridad mental que existe. El segundo paso es practicar la incomodidad voluntaria. Séneca lo hacía literalmente. Algunos días dormía en el suelo, comía pan duro, vestía ropa sencilla. No como castigo, sino como entrenamiento. Cuando te expones de forma controlada a lo que temes perder, comprendes que no lo necesitas tanto como creías. La libertad emocional comienza cuando dejas de depender de que todo permanezca igual. El tercer paso es quizás el más difícil. Distinguir entre lo que depende de ti y lo que no, y actuar en consecuencia. El tiempo que te queda no lo controlas. ¿Cómo lo usas? Sí. Séneca insistía en que el hombre libre no es el que tiene más opciones externas, sino el que ha eliminado las cadenas internas. El miedo a morir es la cadena más pesada, y la única manera de soltarla es mirarla de frente. En el año 65 de nuestra era, Nerón ordenó a Séneca que se quitara la vida. El filósofo lo aceptó sin dramatismo visible. Sus últimas horas las pasó dictando pensamientos a sus discípulos, consolando a su esposa, hablando con sus amigos. No hay relato de pánico ni de súplica. Tácito, el historiador, escribió que Séneca murió como había enseñado, con la calma de alguien que había practicado ese momento toda su vida. Lo que hace extraordinaria esa escena no es la valentía ante la muerte, es la coherencia. Séneca no cambió en el último momento. No encontró su filosofía cuando la necesitó desesperadamente. La había construido despacio, día a día, durante décadas de práctica. Cuando llegó la prueba real, no tuvo que buscar recursos. Los tenía. Esa es la diferencia entre conocer las ideas estoicas y haberlas incorporado a tu manera de ser. Al inicio de este vídeo te prometí algo: entender cómo Séneca usó el miedo a morir para vivir de una forma que la mayoría nunca alcanzará. La respuesta no es ignorar ese miedo ni vencerlo, es convertirlo en brújula. Cada vez que sientes ese vértigo ante la finitud, tienes una oportunidad de preguntarte si lo que estás haciendo merece el tiempo que le estás dando. Esa pregunta, bien hecha, lo cambia todo.